Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire. Después del terremoto que significó la salida del gabinete económico de la presidenta Bachelet, a ver, podríamos decir que salieron los brotes verdes, don Nicolás. Concepto que ha generado mucho tiempo, brotes verdes, aires primaverales, pero parece que vamos bien, ¿eh? Parece que la cosa va mejorando definitivamente las cifras de nuestra economía y también así lo hacen augurar algunas cifras del consumo, del comercio. Lo pasamos a revisar la gráfica, señor director, porque la compra de los llamados bienes durables durante el segundo trimestre de este año crecieron casi un 16%. Buen número. Estamos viendo otros números. Estamos viendo números del sistema financiero. ¿Por qué? Porque también esta semana se entregaron cifras del sistema financiero, cifras de endeudamiento que entregó la Superintendencia de Bancos. Cifras bien particulares, Nicolás, porque tienen relación con que los chilenos, en términos de endeudamiento, tienen una gran diferencia de brecha entre hombres y mujeres. Puntualmente estamos viendo acá el caso de las cuentas de ahorro para la vivienda, que en el caso de las mujeres hay 2,8 millones de mujeres con cuentas de ahorro para la vivienda, 1,7 millones en el caso de los hombres, pero las mujeres acumulan un saldo 2 veces superior al de los hombres. Aquí hablamos nuevamente de la brecha. Varios programas hemos conversado sobre la brecha de género en términos de los sueldos, llega a un 30%. Pero cuando vemos también lo que sucede en el sistema financiero, cuando se entregan, por ejemplo, y lo pasamos a ver, los créditos hipotecarios, créditos de consumo, ahí la cosa se pone aún más compleja. Vemos la siguiente gráfica para ir desmenuzando esta situación del sistema financiero en nuestro país y aquí lo ve. Crédito hipotecario, crédito a largo plazo. Hombres, las mujeres, 465.000 piden créditos en promedio, 638.000 los hombres. Y fíjense en las cifras, esto es bien relevante, 38 millones la deuda que adquieren las mujeres en nuestro país, mientras que los hombres 44 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que, vamos congeniando los datos, un 30% de brecha salarial, pero también la brecha en que al hombre se le presta más dinero que a la mujer. Y en el caso de los créditos de consumo, y lo vemos en la siguiente gráfica, la diferencia, lo que decía Nicolás, la brecha es mucho mayor. Pese a que las mujeres ganan un 30% menos que los hombres, las diferencias en los montos que se prestan pueden llegar hasta el 50%. A ver, hay varios conceptos que aquí se están mezclando, pero pasemos a revisar justamente declaraciones del superintendente de banco respecto a este tema. Hay una tendencia a la renovación de bienes, de una demanda de bienes durables que había estado bastante contenida en los años anteriores, en los 2 o 3 años anteriores. Eso se ha recuperado más rápido, un fenómeno bastante raro, y el resto de las ventas del comercio se ha recuperado más lentamente. Nosotros esperamos que el consumo se comience a recuperar una vez que el mercado laboral se fortalezca un poco más, digamos, y cambien un poco las expectativas en general de la economía. Y ahí estamos revisando declaraciones de Benjamín Sierra respecto al tema también del consumo de los chilenos, de cómo ha ido cambiando, de cómo también la coyuntura económica está haciendo, Nicolás, que, por ejemplo, consumamos más bienes durables. Claro, y eso está pasando y también son símbolos de alguna manera de lo que está sucediendo en nuestra economía. Semana marcada también por el informe de política monetaria, porque el sistema financiero, el consumo, son algunos de los aspectos que el Banco Central justamente ve el de septiembre. Vamos a conversar sobre esto con un invitado estrella, muy querido por nuestro programa, don Carlos Massad, expresidente del Banco Central. Don Carlos, bienvenido como siempre a Mirada Económica. Muchas gracias por la invitación, un gusto de estar con ustedes. Señor Massad, durante la semana hemos conocido, números de crecimiento económico, también las predicciones del IPOM. Al parecer, como que cuando se presentan los números del crecimiento, el IMASEC, este 2,8% que supera las expectativas, como que el ministro Izaguirre tímidamente dice, a ver, esto parece que es un punto de inflexión, pero cuando sale el IPOM, hay como que definitivamente como que se sueltan las amarras y se dice, a ver, aquí realmente se va a ver un segundo semestre con un rostro bastante más amigable. ¿Cómo lo ve usted? A ver, este asunto tiene varios aspectos, digamos. Es cierto que el IMASEC tuvo un buen resultado, mejor que el de las expectativas, pero sin embargo tiene 2 causas principales. Una es el cobre. El precio del cobre a nivel internacional ha estado creciendo y eso no depende de nosotros, desgraciadamente. Es una buena noticia. Es una buena noticia por sobre los $3. Claro, es una muy buena noticia. El asunto es ver cuánto se sostiene. Y segundo es la actividad comercial, digamos, y las ventas, especialmente las visitas de nuestros vecinos, ¿no?, que vienen a comprar allí y que nos ayudan mucho desde ese punto de vista. Pero esos 2 puntos no dependen tanto de nosotros, desgraciadamente. Sin embargo, hay un punto del cual vale la pena preocuparse, porque el punto no es
si el IMASEC es del 2,8 o del 3 o del 2, sino que cuál es el crecimiento potencial del país hacia el futuro. Y el propio informe del Banco Central señala que el crecimiento potencial está entre 3 y 3,5%. Claro, el PIB tendencial. Claro, es muy chiquitito, digamos, esos son los promedios que habían en los años 50, 60, cuando el país andaba bastante mal, digamos, por las políticas económicas de la época. Entonces, uno en este momento debería, más que mirar el IMASEC de un mes, ver qué estamos haciendo para que nuestro producto hacia el futuro crezca 4, 4,5, 5. Ese es el punto central, esa es la preocupación que uno debería tener, mirar el futuro lejano. ¿Y qué tenemos que hacer ahora para que ese futuro lejano pueda cumplirse? Entonces, yo estoy muy contento de la situación actual, mejorar las expectativas, el precio del cobre nos va a ayudar, pero claro, nos va a ayudar para los próximos pocos años, digamos, mientras esto se mantenga a buen nivel. Es decir, usted va más allá de la cautela que hablaba, por ejemplo, el ministro de Hacienda durante la semana. Usted dice cautela, pero además preocupación por lo que se viene después. Absolutamente, por lo que hay que hacer. Pero absolutamente, si nuestra tarea es una tarea de un país que va a vivir eternamente, si tratamos de mantenerlo bien, digamos. Entonces tenemos que mirar el futuro a lo largo. Y hay ciertos problemas estructurales en el país que hasta ahora no se han enfrentado, ni siquiera se han reconocido. Por ejemplo, tenemos el 40% de la población del país concentrados en un área metropolitana. El 40%. Es brutal. Mientras que hay áreas del país completamente despobladas. Entonces, eso tiene ventaja y desventaja. Ventaja porque ayuda a los servicios, a proporcionar facilidades a la población, etcétera. Pero tiene una tremenda desventaja, empezando por la contaminación, siguiendo por la violencia, la criminalidad. Entonces, tendríamos que estar preocupados mirando al futuro de que la población del país estuviese un poquito mejor distribuida. Señor Macay, yo leo su análisis, sobre todo que decía al comienzo, este tema del alza del cobre, que explica buena parte de los números que estamos viendo ahora. Y usted habla un poco de mirar a largo plazo, no ser tan cortoplacista. En ese análisis se puede leer que también el cobre puede jugar una mala pasada de esconder un poco la basura debajo de la alfombra y decir, estamos viendo un minuto a otro, siendo que no hemos hecho realmente la pega a corto plazo para así mirar a largo. Es verdad, en dos sentidos. El primero, el problema que tuvimos con el precio del cobre fue, claro, un problema del precio, pero fue básicamente un problema de los costos. Los costos de producción del cobre se elevaron bruscamente en los momentos de la gran facilidad de precios internacionales. Cuando teníamos el cobre a $4. Claro, cuando teníamos el cobre a $4, nadie se preocupaba demasiado de los costos pensando que el precio de los $4 era permanente. No es así. Entonces, nuestra preocupación no es solo de cómo se mantiene un precio razonable, pero además cómo mantenemos costos razonables. Y ahí hay un problema que es el problema de la ley del mineral, ¿no es cierto? ¿Cuánto mineral viene en cada tonelada de tierra que se saca del suelo, ¿no? Y a medida que avanza el tiempo eso va disminuyendo. Bueno, pero nosotros tenemos un futuro bueno en materia de exportaciones, diría, en primer lugar en el área de la minería, porque tenemos el petróleo del futuro. El petróleo del futuro es el litio. Lo que va a mover el mundo en el futuro es la electricidad. Electromovilidad, autoeléctricos, que es lo que más se apunta, batería. Eso va a mover el mundo en el futuro. Y por lo tanto, lo que necesitamos, nosotros que tenemos una buena reserva de litio, es asegurando no solo de que explotamos el litio, sino además de que traemos al país las empresas que producen los acumuladores que utilizarán los vehículos, las empresas, etcétera, en el futuro. Profesor Mazar, lo invito a meternos un poquito en la coyuntura del día de hoy, un poquito el tema del IPOM, de lo que conocimos los últimos días, el tema del IMASEC. ¿Cuál es la lectura que hace usted respecto a lo que dice también Mario Marcel y todo el Consejo del Banco Central, que ve, no solamente un segundo semestre mejor, un próximo año que se ve más halagüeño? ¿Usted ve que la economía ya pasó lo peor, podríamos decir? Yo creo que sí, por ahora. Digamos, uno nunca está libre de esas cosas, ¿no? Ya. Pero lo que vemos en el mundo es que el crecimiento de China ha sido mejor de lo que se preveía. Canadá incluso ha aumentado las tasas de interés recientemente. El crecimiento de los Estados Unidos, la última cifra indica un muy buen crecimiento de la economía americana. Si uno mira Europa, también Europa se recupera y mantiene una política monetaria expansiva. Japón está también saliendo de su larguísima dificultad económica. De modo que
tenemos un panorama internacional mejor del que teníamos, sin duda, y eso nos va a apoyar bastante. Pese a las tensiones geopolíticas que también tienen mucho que decir en este tema económico. Claro, pero, a ver, no sé, a lo mejor yo soy un poco ingenuo en estas cosas, pero yo creo que el término, digamos, el término de presión geopolítica no se aplica tanto a la relación entre Norcorea y los Estados Unidos. La situación es mucho más complicada que eso. Norcorea es una amenaza, sin duda, pero es una amenaza de una araña venenosa que enfrenta un zapato grande, ¿no? Entonces no es una amenaza significativa, digamos, de largo plazo. El tema es que si uno mira la historia, no hay ningún caso histórico en el cual una potencia dominante haya cedido su lugar a una potencia emergente sin una guerra. Ni un caso histórico. Pero este escenario, señor Massad, mucho Ese es el verdadero problema geopolítico. Ese es el verdadero problema. No es la discusión entre el señor Kim Jong-un y el señor Trump. No, esa no es el problema. Pero muchos economistas dicen, a ver, en este escenario geopolítico con esto de Estados Unidos, Norcorea, por ejemplo, han habido dividendos para Chile en el tema del cobre. Muchos se están refugiando en el cobre, algo que no ocurría antes. ¿Por qué los economistas, por qué los inversionistas, más que los economistas, los inversionistas, se refugian en el cobre y eso repercute al final en nuestra economía? Y estamos viendo números que se ven al final un poquito mejores casi estructuralmente a futuro. O sea, en 2 o 3 años se ven mejores. Bueno, los que somos más viejos recordamos la enorme contribución que hizo Chile al financiamiento de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos fijaron el precio del cobre a un nivel bajito y nosotros seguimos entregando cobre a ese precio. El cobre es fundamental para los esfuerzos de la defensa y por lo tanto es un elemento muy importante en los casos de tensión internacional. Y la gente entonces empieza a refugiarse en esta cosa que es durable. Proyecta una mayor demanda a futuro. Claro, no se echa a perder, se puede guardar mucho tiempo y eso entra en todos los sistemas eléctricos, ¿no? El cobre entra en todos los sistemas. O sea, entre comillas, Chile gana con este escenario, entre comillas uno dice, porque obviamente nadie quiere que el mundo entre en esta dinámica. Claro, pero a Chile se lo llamaba la economía de rapiña, porque cada vez que había una guerra internacional de cierta importancia, nosotros, a menos que nos fijaran el precio de afuera, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, nosotros profitábamos de eso, ¿no? Nos convenía eso porque nuestro producto principal de exportación era un producto muy importante para la defensa, ¿no? Pero el tema está evolucionando. Yo llamo al litio el petróleo del futuro porque va a ser lo que nos va a mover en el futuro. Hoy día nos mueve el petróleo, en el futuro nos va a mover el litio. Y ahí ya el cobre empieza a jugar un papel un poquito menor. Sigue siendo importante para toda la cosa eléctrica, los vehículos, claro, ¿no? De la fábrica. Pero el punto principal que tenemos es el litio. Hay que mirarlo y cuidarlo. Señor Massad, tiene ese punto dentro de los elementos de lo que se está dando en la economía nacional. Hablábamos un poquito del consumo, también de lo que sucede en el sistema financiero. ¿Cómo ve usted a Chile? Ya lo decía, cautela de alguna manera, yo ponía ahí sus palabras, cautela pero preocupación de que esto se mantenga si es que llegamos a un buen minuto. El consumo ha sido todavía este motor que mueva la economía. Pero el motor, perdón, Nico, perdona que te interrumpa, el consumo de ciertas cosas. O sea, claro, no todo. Bienes más durables, por ejemplo, de los automóviles, cosas así. Claro. ¿Usted cómo ve eso? A ver, el consumo de bienes durables es un consumo que nos obliga a aumentar nuestras importaciones, ¿no? Lo que es una buena cosa para sostener el precio de la divisa, que no se nos venga muy abajo, ¿no? Si tenemos muchas exportaciones y pocas importaciones, el precio de la divisa se va abajo. Entonces nos conviene tener más importaciones para elevar un poco el precio de la divisa y ponerla en términos reales, que sea atractivo para exportar no solo cobre y que tenemos una ventaja comparativa internacional, digamos, sino también una enorme cantidad de alimentos y de productos industriales y químicos, digamos, que estamos ya exportando y desarrollando. Pero el tema, yo vuelvo al tema de que mirar lo que ocurre hoy es importante porque todo el mundo está mirando eso y la prensa y los medios se preocupan de eso, pero necesito a alguien que se preocupe de la mirada larga, hombre, por Dios. Es que cuando el ambiente, señor Massad, está un poquito convulsionado económicamente, en el sentido, tenemos unas elecciones presidenciales ahí a la vuelta de la esquina, la economía está relentada, como que inherentemente uno
tiende a meterse más en la Es verdad. en la dinámica chica, corta, porque tengo que salir de este embrollo un poco. Claro, pero eso ha sido siempre verdad. No es solo ahora que estamos cerca de las elecciones, ha sido siempre verdad en el pasado. Es decir, nunca nadie ha empezado a mirar lejos, a mirar qué tenemos que hacer para crecer no al 3 o al 3,5, sino al 4, al 4,5 o al 5. Mirar cuidadosamente las importaciones de bienes de capital, por ejemplo. La inversión sigue bajita respecto al producto. Estamos a niveles del orden del 20%, un poquito más, digamos. O sea, las 21. cifras del IPOM en cuanto a inversión son Claro. más duras de lo que se esperaba. Claro. El punto negro del IPOM. Exactamente, y eso hace que el producto del futuro no sea muy bueno, porque además se nos envejece la población, la inmigración es cierto que ayuda, pero digamos, ayuda normalmente en aquellos trabajos de menor exigencia tecnológica, ¿no es cierto? Y la economía se va tecnologizando cada vez más, ¿no? Bueno, entonces tenemos ahí un problema. ¿Sí? Lo que yo veo y lo que siento la necesidad de que estemos mirando el futuro largo, hombre. ¿Cuáles son nuestras potencialidades? ¿Cómo las desarrollamos? ¿Cómo distribuimos mejor la población del país? Porque tiene ventajas de todo punto de vista, ¿no? Somos malos los chilenos para eso. Somos muy malos. Vamos a la primera pausa. Se me sale, Nico, vamos a la primera pausa aquí en Mirada Económica. Vamos a seguir discutiendo de la coyuntura actual, de la coyuntura futura. Mucho más a la vuelta aquí en Mirada Económica. Estoy lateando mucho. Mirada Económica. Regresamos a Mirada Económica, estamos hablando con don Carlos Massad. Señor Massad, hablaba un poquito de esa mirada a futuro que hay que tener de la economía nacional, este informe de política monetaria que es bastante más auspicioso para el 2018. El 2017 ahí se va agotando. Un poquito menos malo. Un poquito menos malo. El año pasado estábamos peor, hay que decirlo, seamos optimistas. Es verdad. El IPOM no nos hacía cariño. Hay que ser franco. Por suerte Es nosotros verdad, lo pasamos mal, aunque lo crean que uno puede llenar titulares. Pero bueno, en esa mirada siempre se habla de la reforma estructural de la economía, de, por ejemplo, no ser monoexportador en términos de depender tanto del cobre. Bajó el precio del cobre y tuvimos grandes problemas. Ahora se recupera, pero estamos pidiendo a quien sea que por favor se mantenga. ¿Qué pasa con el resto de los sectores? Porque realmente esa dependencia es muy intensa y es muy histórica en nuestro país. Crónica. Y crónica, bien. Crónica, claro. La viga maestra. La viga ¿Se maestra. acuerdan ustedes de eso? Sí. Bueno, sigue siendo, hasta ahora, ¿no? Sigue siendo. Es una fuente muy importante de ingreso fiscal y por lo tanto una fuente de financiamiento de la inversión pública y de apoyo a la inversión privada que es muy Pero fundamental. un incentivo un poco perverso también, ¿no? También, pues, pero digamos, lo que pasa es que si tenemos, alguien dijo que era casi una fatalidad tener una materia prima tan importante como el cobre y vivir de ella, ¿no? Porque uno se empieza a depender de ella y deja de desarrollar otras áreas. Eso es especialmente cierto, por ejemplo, en los países productores de petróleo, en que producen petróleo y prácticamente nada más. Entonces, esos países están invirtiendo afuera para vivir de las rentas cuando el petróleo deje de ser importante. Bueno, nosotros tenemos el cobre ahora como una cosa importante, pero además gracias a la apertura comercial que el país ha promovido fuertemente y que debiera seguir promoviendo, estamos ahora exportando una enorme cantidad de productos agrícolas, por ejemplo, que no eran las llamadas exportaciones tradicionales, ¿no? Arándanos, paltas, qué sé yo, Nueces, semillas, nueces de todo tipo, almendras, qué sé yo, una enorme cantidad. Pero sigue de siendo productos. todavía una tajada bastante chica respecto a lo que es el cobre. Sigue siendo una tajada bastante chica respecto a lo que es el cobre, pero es una tajada que se desarrolla. Y la próxima que se va a desarrollar es aquella que tiene que ver con lo eléctrico. Todo lo que tenga que ver con lo eléctrico. Y el principal elemento de eso es la acumulación, porque todavía no se descubren buenas fuentes de acumulación, salvo el litio, que es la más... Oye, ¿a usted le importa harto el litio? Oye, no es el litio lo que me importa, lo que me importa es que el desarrollo implica electricidad. Claro. Y si uno quiere estar con el desarrollo en el mundo, tiene que estar con la electricidad. ¿Qué es lo que tenemos nosotros ahí? Tenemos fuentes de electricidad importantes, hidroeléctrica, termoeléctrica si quisiéramos, pero el problema es la acumulación. Para poder usar eso en los vehículos, tenemos que acumularla de modo que puedas poner un acumulador en el vehículo que se mueva durante, no sé, 400, 500, 600 kilómetros. ¿Y esa podría ser la nueva viga maestra, como usted dice? Esa puede ser la nueva viga maestra. Otra viga maestra para no solamente tener una. Esa puede ser otra viga maestra. Como digo, yo creo que el litio es el petróleo del futuro. Es lo que nos va a mover en el futuro. Entonces, ese es un tema en el cual uno tiene que preocuparse ya.
Yo creo que Costa Rica nos dio un gran ejemplo cuando atrajo hacia Costa Rica la producción de Intel. ¿Se acuerdan ustedes de lo que vienen los computadores? Sí, Bueno, los procesadores. Los procesadores. Entonces, atrajo la fábrica y eso fue una transformación para Costa Rica en realidad, desde todo punto de vista. Nosotros tendríamos que hacer lo mismo en cuanto al litio, no contentarnos con la producción del mineral mismo, ¿no? Sí, por ejemplo, se ha dicho otras veces hacer una fábrica de baterías, Claro, no sé. de acumuladores, cualquier forma de acumulación, ¿no es cierto? Eso es lo que necesitamos para el futuro, no solo exportar el litio, porque ahí somos otra vez dependientes mucho de las fluctuaciones. Yo lo vuelvo, siempre lo intento traer a la coyuntura. Vamos a la coyuntura. Sí, vamos pero a la coyuntura más, quizás también mirando un poco más a largo plazo. Uno ve, ya estamos a puertas a ¿cuánto? A 2 meses y medio de una elección presidencial. Seguramente, según los números, va a haber primera y segunda vuelta. Pero al parecer el mercado está haciendo una lectura bien clara. El mercado, los economistas en general, apuestan a un triunfo de un candidato en particular y eso haría levantar la economía. ¿Cómo usted ve esa lectura entre económica y política? Como que el mercado dice, sí, vamos a repuntar, pero bajo estas condiciones. Es normal. ¿Es normal? Es absolutamente normal, digamos. En realidad, uno de los elementos importantes para el desarrollo, especialmente lo coyuntural, ¿no?, es la tranquilidad, la seguridad de los inversionistas. ¿Y esa la da Sebastián Piñera hoy día? De que las políticas no van a ser alteradas brutalmente. No solo Sebastián Piñera, digamos, hay que mirar un poquito más el panorama de opciones. Es obvio que las encuestas aparecen con Sebastián como primero, ¿no? Eso es claramente así. Pero él no es el único que da garantías suficientes para desarrollar la inversión. Incluso, a lo mejor habría que mirar en otras direcciones porque elementos importantes son la desigualdad, la diferencia de ingresos. Ustedes mostraban cifras entre hombres y mujeres, digamos. La brecha de género. Bueno, entonces, y eso al país, esas diferencias grandes, cuando nos comparamos con el resto del mundo, no generan tranquilidad, generan más bien inquietud. Y entonces uno tiene que preocuparse también de eso. Y no solamente de si las cosas funcionan con el precio del mercado o no funcionan con el precio del mercado. Digamos, hay que tener presente el conjunto de la vida social para pensar en el funcionamiento de la economía, no solamente la economía. Es el conjunto de la vida social, porque la economía es para servir a la gente, no es para servirse de ella. Y ahí también cuando se dice que el crecimiento por sí solo no sirve, en términos de generar ingresos, generar riqueza. No, sirve, porque sin crecimiento, mire, el problema es el siguiente. Si no tenemos crecimiento, no tenemos recursos para hacer justicia social. Ese es el problema. Imagínate una sociedad que no crece. Si tú quieres hacer más justicia social, tienes que quitarles a uno para darles a otro. Es decir, bajar el estándar de vida de uno para que pueda subir el de otro. ¿Y quién resiste 3 o 5 años seguidos de baja su estándar de vida? Eso es políticamente imposible. ¿Ese fue quizás, señor Massad, el principal error de la actual administración, olvidarse un poco del crecimiento? No sé, no quiero juzgar eso, digamos, estoy tratando de dar pautas de cómo mirar esta cosa más que de juzgar a un gobierno u otro. Pero te diría lo siguiente, si no crecemos no tenemos los medios para hacer justicia social. Y entonces, políticamente, no económicamente, porque económicamente tú puedes sacarle por último hasta con dictadura, ¿no es cierto? Puedes sacarle a los más ricos, como pasó en la Unión Soviética, en los tiempos de la Unión Soviética. Pero a los bueyes hay que ponerlo delante de la carreta, o sea, Claro, primero hay que crecer. Pero por supuesto, tienes que estar creciendo para que tú puedas pasar recursos de un lado a otro sin que aquel a quien le quite los recursos tenga que bajar su estándar de vida. ¿Me explico? Si no crece no puede hacer eso. Entonces, para ser políticamente posible una política de redistribución de los ingresos, tienes que asegurar que el que financia esta cosa no pierde estándar de vida, porque si no es insostenible políticamente. ¿Y cómo se pelea entre la visión política o de políticas públicas, para ser más exacto, con la visión de los economistas o la visión económica? Porque hemos visto, cuando se habla de este tema, que es bien profundo y que nos falta mucho por discutir, también es bueno hacerlo, como que hay cosas que se contraponen y parecen totalmente irreconciliables. A ver, es probable que sea así, digamos, hay mucha mirada, por decirlo así, restringida del tema económico, digamos. Pero uno tiene que entender que el tema económico es solo un aspecto de la vida social. No es la vida social.
Pero es importante. Muy importante, como también lo son otros aspectos, muy importantes. De otra manera no tienes una sociedad en paz. Tienes una sociedad llena de fricciones y de problemas, con las dudas de todos los empresarios de si las políticas un día le van a pegar un mazazo en la cabeza o qué va a pasar, ¿no? Entonces tú tienes que tener un equilibrio entre lo que haces en la economía y en el resto de la vida social. No puedes decir, mira, la economía es lo único. No es cierto, no es lo único. Es muy importante y necesitas crecimiento para financiar todo lo demás. Pero cuidado, tienes que mirar esto como un equilibrio social, no solo como una cosa económica. Por último, señor Massad, ¿usted cómo evalúa la salida del equipo económico del gabinete de la presidenta Bachelet? Fue ya hace algunos días, en un principio se veía como algo que realmente iba a marcar un punto de inflexión en términos de manejo económico, pero se ve ahora un poquito el agua más calma. ¿Cómo lo ve usted de aquí a, le faltan 7 meses a la administración Bachelet? ¿Cómo ve los nuevos actores que entran, Nicolás Izaguirre, Jorge Rodríguez Grossi? ¿Van a haber grandes cambios o vamos a seguir dentro de un transcurso relativamente como el que veníamos trayendo? A ver, yo lamenté muchísimo la salida del ministro Valdés y del ministro Cáceres, etcétera. Lo lamenté muchísimo porque eran gente muy capaz que hicieron una tarea difícil y dura y pusieron el pecho al frente, digamos, en problemas muy difíciles, sacrificaron capital político para defender equilibrios que son fundamentales para la economía. Me pareció una lástima que se fuera. Pero creo que la presidenta hizo una muy buena elección al designar sus sustitutos, ¿no? Izaguirre dio pruebas de su calidad durante el gobierno del presidente Lagos en el campo económico. Pero muchos le han criticado su actuar en el actual gobierno. Sí, pero no estaba en el campo económico, estaba en el otro campo. Y en eso parece que no era tan pastelera tus pasteles, tan distinguido, claro. Yo lo admiro mucho a él, pues digamos, hay que recordar que él le hizo un gran servicio al país cuando introdujo el sistema de equilibrio estructural del presupuesto fiscal. Una norma que ayudó harto. Una norma que ayuda enormemente a mantener equilibrios razonables y a no descargarse. Él fue el que lo introdujo y yo soy testigo presencial de eso. Y eso hay que recordarlo, porque el hombre es muy valioso, hizo un gran ministerio también cuando estuvo en Hacienda. Ahora, creo que los primeros pasos que ha dado este nuevo gabinete de entrevistarse con dirigentes empresariales son muy positivos, porque da para los próximos meses, ¿no?, una cierta sensación de tranquilidad. Claro, parte entonces de la conversación y discusión que se ha dado. Se nos acaba el tiempo. Claro. Una conversación que es profunda y es bueno también llevarla cómo estamos y cómo queremos ser. Es parte también de lo que hacemos Mirada Económica. Don Carlos Massad, un gusto, un honor como siempre tenerlo acá, un amigo de la casa. El gusto es mío. Muchísimas gracias. Don Nicolás, despida el programa. Bien, a ustedes como siempre, muchas gracias por sintonizarnos. Estamos esperándolos, por supuesto, en una próxima ocasión aquí en Mirada Económica. Que estén muy bien. Chao. Mirada Económica.